el doctor Rodolfo Barra. Muy buenas tardes. Desde la reforma constitucional de 1994, nuestro texto constitucional debe leerse de manera integrada con otras normas del ordenamiento internacional de derechos humanos que se las colocó en el mismo nivel jerárquico que la propia Constitución. Esto dice el artículo 75, inciso 22. Es decir, nuestra Constitución es el texto constitucional más las convenciones o tratados o declaraciones sobre derechos humanos que la propia Constitución identifica en el 75, inciso 22, o que el Congreso, con una mayoría especial, con un procedimiento especial, complicado, difícil, porque se requiere una primera ley de aprobación de la norma internacional y una segunda ley de incorporación como texto constitucional con los 2/3 del total de los miembros de cada Cámara, que la incorpore también a la Constitución. Esto ocurrió después del 94 en 2 casos. Las normas así integradas a nuestra Constitución tienen un doble valor. Por un lado, la obligación de derecho internacional de nuestro país hacia la comunidad internacional y por otro lado, en el orden interno, esa norma ya no es solo una norma del derecho internacional, es una norma constitucional interna nuestra que debe ser leída integrada, como ha dicho la Corte tantas veces, la interpretación integrativa de las distintas normas de la Constitución, con el texto constitucional y entre sí todas aquellas convenciones. Entonces, teniendo esto presente, señalo que, recuerdo que el artículo 75, inciso 23, crea un sistema de protección especial, de seguridad social, especial, integral en protección del niño en situación de desamparo. Esto está obligando al Congreso a establecer un régimen integral de protección del niño al que se lo identifica desde el embarazo. Este es un término, niño, y el punto de partida, que hay que integrarlo con lo que dice la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por nuestro país por la Ley 23.849 para nuestro país y para nuestra obligación ante la comunidad internacional, y que directamente el constituyente del 94 lo hizo Constitución. Un recuerdo sobre esta convención, un recuerdo histórico. El artículo 1 de la Convención dice que se es niño, recordemos entonces que niño es la palabra que utiliza el 75, inciso 23, y por algo la usamos en la Convención Constituyente, se es niño, dice, hasta los 18 años de edad. Quienes lean la historia de la discusión de esta convención van a recordar y van a advertir que este texto, que en sí mismo es imperfecto, porque no pone el punto final, pero no el punto de partida, se hizo para que la convención pudiese ser votada tanto por países abortistas como por países no abortistas, esperando que cada uno de ellos, al aprobar la convención en sus propias declaraciones o reservas, identificaran el punto de partida. Así Francia, país abortista, dijo, se es niño desde el nacimiento hasta los 18 años de edad. Nuestro país y muchos otros latinoamericanos, todo el bloque latinoamericano, dice, se es niño desde la concepción hasta los 18 años de edad. De acuerdo con nuestra Constitución, estas convenciones sobre derechos humanos son jerarquía constitucional en las condiciones de su vigencia. Esta norma es vigente en las condiciones de la Ley 23.849. No puede ser de otra manera. No hay otra vigencia para la Argentina que la que dio la Ley 23.849. Para modificarla se requieren las 2/3 partes del total de los miembros del Congreso, porque es una modificación constitucional. Piensen ustedes que es la misma número de votos, la misma sistema electoral, mayoría especial, que el que se requiere para la ley declarativa de la necesidad de la reforma de la Constitución. Entonces, no nos podemos olvidar de esto, ni tampoco de la Convención sobre los Derechos Humanos, Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Ahí dice claramente, el ser humano, la vida humana comienza desde el momento de la concepción
Y dice algo muy importante antes: todo ser humano es persona, toda persona tiene derecho a la personalidad jurídica. Porque hay quienes, como, repitiendo el desgraciado fallo Dred Scott de la Corte Americana de 1857, que dijo: los negros son seres humanos pero no son ciudadanos, por lo tanto no tienen derecho a la jurisdicción de la Corte y pueden ser cosas. Hay muchos que dicen: el embrión es ser humano, pero no es persona, no. De acuerdo a nuestra Constitución, todo ser humano es persona. Y la humanidad comienza con la concepción, así lo dice la Convención. Yo no puedo opinar si este es un acierto médico o no, lo dicen otros, pero por ahora es la ley que nos rige, es la ley que debemos cumplir y respetar. Dice que en general va a ser protegido por la ley. Claro, porque puede haber casos en que el legislador tenga opciones de política criminal. Ya lo hizo, el artículo 85 del Código Penal establece una serie de causales de inimputabilidad, y en la parte general del Código Penal van a leer ustedes un largo artículo, creo que es el 41, no lo recuerdo ahora exactamente, donde enumera todos los casos en que el juez tiene que advertir la atenuación de la pena. Todo lo que hablamos de la situación de la mujer que está en un grado de desesperación, etcétera, ya está previsto en el Código Penal, ya lo aplican los jueces, ya lo ha aplicado la Corte, no es necesario más nada. Le queda un minuto, doctor. Perfecto. La despenalización del aborto, aún dentro de un determinado límite del tiempo, desde el comienzo del embarazo, es violatorio de la Constitución y de estas convenciones. Los derechos no son para ser proclamados, los derechos son para ser respetados, y el primero lo que los tiene que respetar es el Estado, pero no solo respetar, sino hacer respetar. Las convenciones todas ponen una cláusula más o menos: el Estado se obliga a hacer respetar esto, a proteger estos derechos, a hacer cumplir estos derechos. Si nosotros a la vida no le damos la primera protección, el primer nivel de protección es el nivel penal, porque una vez que uno muere, cuando mi propiedad pues está protegida incluso por la posibilidad de la reparación, de que me devuelvan lo que me quitaron, de que me indemnicen lo que destruyeron. Mi brazo está también, me pueden indemnizar si me cortan el brazo, pero si me matan no hay ninguna indemnización, ya no me sirve a mí la indemnización. Es que no tengo no soy yo, ya no soy más. Por lo tanto, la primera protección es la protección penal. Después, innecesariamente viene la protección social, económica, política, porque cuando un país tiene el 25% de pobres, y de esos el 70% son menores de 14 años, muy poco podemos hablar de que estamos respetando el derecho a la vida. Su tiempo, doctor. Muy bien, muchas gracias. Preguntas para el doctor Barra, de la diputada Scaglia. ¿Qué valor jurídico tiene la ley 23849? ¿Cómo incide sobre una supuesta despenalización del aborto? ¿Es el valor, segunda pregunta, ¿no?, de la diputada Scaglia, ¿es el valor del preámbulo de la Constitución sobre los derechos del niño? Es un valor, ¿no? Sería. ¿Cuál es el valor? Perdón, no se ve al cual. ¿Cuál es el valor del preámbulo de la Convención sobre los derechos del niño? Sí, la ley 23849 es la que incorpora al ordenamiento jurídico argentino a la Convención de los Derechos del Niño. Para nosotros, para nuestra Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño tiene jerarquía constitucional en las condiciones de su vigencia. Las condiciones de su vigencia para la República Argentina son las establecidas en la ley 23849. En cuanto al preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Tratado de Viena sobre la interpretación de los tratados, al cual nuestro país adherió, y entonces es la norma general, como si fuera la parte general de nuestro Código Civil para interpretar el Código Civil, y en este caso para interpretar en general el ordenamiento jurídico internacional, establece que los tratados forman parte del sistema de interpretación, que el preámbulo forma parte del sistema de interpretación de los tratados. Cada preámbulo forma parte del sistema de interpretación de ese tratado. Esto es conteste con la jurisprudencia de nuestra Corte, excepto el caso Fall, que es un caso contra Constitución. El caso Fall
creo que párrafo por párrafo contradice la Constitución y es el nuevo Dred Scott, es nuestro Dred Scott. En la tradición de la Corte, desde siempre, desde que se creó la Corte hasta la fecha, salvo este caso, ha dicho que el preámbulo de nuestra Constitución es el criterio de interpretación de la Constitución. En muchos casos le ha dado carácter normativo. El afianzar la justicia, hay muchísimos fallos que tienen carácter normativo. Es obvio, es de sentido común. Es algo que no se necesita ser abogado para saberlo, que si el autor de la ley escribió un preámbulo es para decirnos qué quería hacer con la ley. El preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño dice precisamente que el niño es sujeto de protección antes del nacimiento. Fíjese usted, antes del nacimiento. Nada más ni nada menos. Ahora, bueno, si nosotros interpretamos esto al revés, no tenemos solución. Gracias. Tengo dos preguntas a la diputada Los Penato. Una estaba dirigida a la doctora Yeli y otra al doctor Barra, pero como son jurídicas, si le parece, diputada, vamos a hacer las dos preguntas al doctor Barra. La primera es, ¿para usted es inconstitucional el fallo FAL? En particular, la interpretación que dio la Corte Suprema de Justicia sobre la Convención de los Derechos del Niño. Y la segunda pregunta es, ¿para usted el embrión es persona? ¿Conoce el fallo Artavia Murillo? ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Le otorga algún valor a la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre que el embrión no es persona? ¿Coincide con la interpretación que hace la Corte sobre el artículo 23, artículo 73, 23, inciso 75 en el fallo FAL? ¿O es al revés? Creo que 75, inciso 23, ¿no? Sí, 75, inciso 23. ¿O lo considera incorrecto y por qué? El fallo FAL se lo puede dividir en dos. Por un lado, su obiter y por otro lado, su dictum. Su dictum es una interpretación sobre una norma del Código Penal que bastaba con un párrafo para decir que si la norma es confusa hay que interpretarla en favor del imputado. Este es el tema de la violación. Bastaba con decir eso para terminar de discutir la cuestión. El obiter hace todo un desarrollo muy en sintonía con el fallo de la Corte Interamericana, que yo estimo muy equivocado y que sí que es inconstitucional, porque contradice, yo creo que, como dije antes, en cada párrafo a distintas normas de la Constitución. En cuanto al fallo de la Convención Americana de Derechos Humanos, yo lo único que debo decir es que la Convención de Costa Rica, la llamada Convención de Costa Rica, dice estrictamente, todo ser humano es persona, toda persona tiene derecho a la personalidad jurídica. La vida comienza desde el momento de la concepción y en general así tiene que ser protegida. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Esto es lo que dice la norma, palabra más, palabra menos, quizás me equivoqué en alguna coma, por lo tanto la tonalidad no fuera debida, pero palabra más, palabra menos dice exactamente eso. Insisto, yo no sé cómo se puede fallar en contra de eso y por eso ese fallo fue tan criticado. ¿Por qué falló en contra de eso? El artículo 75, inciso 23, no se puede decir que eso sirve solo para cuestiones de beneficencia social, porque es como burlarse de la voluntad del constituyente. Si el constituyente definió que allí hay un niño, que se es niño desde el embarazo, ¿cómo se puede ser niño desde el embarazo para ser acreedor de alguna determinada prestación social y no para ser acreedor a la vida? Me parece absurdo. Insisto que esto es algo que no se necesita ser estudiante de Derecho para advertirlo con toda claridad. Además, esa norma dice que es una obligación del Congreso fijar un régimen de protección integral, esta es la palabra que dice, integral, la subrayo, integral en protección del niño y de la madre, separa a los dos, esto es muy importante, que sí que son dos acreedores distintos, dos sujetos de derecho distintos. Y entonces, en situación de desamparo que es solo porque es pobre, la situación de desamparo es porque está sometido a una práctica que le va a quitar la vida contra la cual él no se puede defender y nadie lo puede defender, salvo la madre. Yo creo que es una situación de desamparo. Sí, yo estoy en contra, que no coincido con esa interpretación que ha hecho la Corte en el caso FAL.
Gracias, doctor.